No es lo mismo tener una localización anterior que tener una localización a nivel posterior de los lóbulos de tiroides, donde va a ser muy difícil que se llegue a hacer palpación. Obviamente nódulos de 2, 3, 4 centímetros van a ser de fácil palpación. Entonces, la ecografía de tiroides nos va a ayudar a decidir si ese nódulo tiene características de sospecha y de acuerdo a eso, inclusive, nos puede llevar a hacer una punción de nódulo tiroideo guiado por ecografía. Además de, en algunos casos, incluso hacer punción de nódulos o ganglios sospechosos adicionales que nosotros encontremos durante la investigación. ¿Todo nódulo se funciona? La respuesta es no. Hay características tanto en antecedentes como en características ecográficas que ustedes tienen que ver para ver si el paciente merece o no merece ser funcionado. Y dentro de eso es algo que siempre les he insistido a los que vienen en práctica, están las características ecográficas de malignidad versus benignidad. En este caso, enfocándonos más en el de malignidad, las características de sospecha es aquella imagen hipoecoica que habla de una imagen sólida con microcalcificaciones, con presencia de un halo grueso, irregular o ausente, márgenes irregulares, crecimiento invasivo presente, eso no siempre está descrito, linfadenopatías pueden estar presentes si es maligno y una vascularización presente predominantemente a nivel central del nivel del nódulo. ¿Ya? Esas son características que nos van a hacer sospechar de malignidad. En cambio, cuando tenemos un sugestivo de benignidad, tenemos una lesión normal hiperecoica o anecoica, o sea, una imagen quística, calcificaciones gruesas que por lo general indican benignidad, presencia de un halo o un borde bien definido, márgenes regulares, no hay obviamente crecimiento ni linfadenopatía si es que no hay cáncer ahí, y el flujo generalmente del nódulo suele ser de tipo periférico, no suele ser de tipo central. Ventajas de la ecografía. Obviamente no causa mayor molestia, no es invasivo, alta disponibilidad, ambulatorialmente se lo puede realizar. Brinda la posibilidad de definir el flujo en algunos casos, no utiliza radiación. Contras es muy operador dependiente, o sea, va a depender mucho de la experticia del imagenólogo al momento de definir ciertas características, como las microcalcificaciones, que a veces alguien las define como tal y otros, en cambio, indican que son solamente cúmulos de coloide y que por lo tanto no implican sospecha de malignidad. Va a depender mucho de la experticia del imagenólogo al momento de evaluar las características y eso nos puede llevar fácilmente a una modificación del sistema TIRADS que ya vamos a ver, ¿ya? Entonces, las características del nódulo son muy importantes antes de decidir una punción. Como podemos ver también, no es útil en bocios o enfermedad nodular de tiroides que tienen extensión subesternal. En este caso, se tiene que acudir a una tomografía para evaluar el grado de compromiso, el grado de crecimiento de esa tiroides. ¿Y qué tan confiables son esos resultados que yo tengo de sospecha? Entonces, como podemos ver, las microcalcificaciones son uno de los más sensibles, bueno, no tan sensibles, sino bastante específicos en el momento de yo pensar en malignidad. Si yo tengo microcalcificación, la especificidad dada hasta de un 83% media y una sensibilidad del 50%. Por lo tanto, si yo tengo microcalcificaciones en un nódulo confirmadas, sí ameritaría hacer una punción independientemente del tamaño de la lesión, ¿ya? La ausencia de halo, un poco menos en lo que es especificidad, márgenes irregulares, como pueden ver también, un poco menos, hipoecogenicidad, no tan específico, sensible sí, y el flujo también un poco sensible y específico. Pero de todas estas, el más específico termina siendo lo que son las microcalcificaciones. TAC. No se hace de cajón para evaluar lo que son nódulos de tiroides. Sí, como les indiqué previamente, cuando requiero investigar extensión extratiroide, sobre todo fuera de cuello, a nivel external, subesternal, o si yo sospecho de compromiso a nivel traqueal o de vía aérea, en ese caso la tomografía sí me va a indicar el compromiso a ese nivel. La ecografía no me permite observar eso. Para esas situaciones está reservado este tipo de estudio. PET. PET es un estudio especial, es un estudio de tipo funcional, ¿sí? Y no está catalogado para su uso en pacientes para investigación de nódulos de tiroides, ¿ya? Es un estudio en el cual un radiofármaco llamado 18-fluor desoxifluor de glucosa o fluorodesoxiglucosa más simple para diferenciar nódulos benignos de malignos, ¿sí? Generalmente, este medio glucosado va a captar dentro de lesiones con un aumento de su función. Generalmente las lesiones de tipo tumoral tienen una gran cantidad de consumo de glucosa y por lo tanto van a captar el PET, mientras que las lesiones que no son de ese tipo no lo van a captar.
Entonces se ha visto que tal vez podría ser útil en detectar nódulos sospechosos, pero no se hace obviamente de cajón porque es un examen sumamente caro de más de $1000, entonces es algo que se puede hacer solamente para diferenciar entre un nódulo benigno y maligno. Actualmente el uso del PET está reservado solamente para pacientes con enfermedad maligna de tiroides y en caso de que sospeche un cáncer de tiroides que está desdiferenciado, ¿ya? Y no encuentre las lesiones mediante estudios convencionales como TAC, rastreo con yodo o ecografía. En estos casos, si yo no encuentro las lesiones que me están dando positividad para malignidad, acudo a un PET, ¿sí? Entonces, el PET generalmente el estudio, al menos hablando de cáncer de tiroides, es para estudios post cirugía de tiroides. No se realiza antes para hacer ningún tipo de investigación. Pero se ha visto que si los pacientes tienen un estudio de PET por algún otro motivo o alguna otra malignidad y yo tengo un PET con un nódulo captante dentro del PET, ese nódulo tiene una alta probabilidad de ser maligno y por lo tanto ese nódulo va a tener que ser puncionado si fue captante al PET, ¿ya? Pero ojo, estoy hablando si es que yo hago un estudio y encuentro por casualidad, o sea, no para investigación, pero si es captante, probablemente va a tener que hacerse punción ese paciente, ¿sí? Aquí tenemos ejemplo de lo que es el PET a la izquierda, generalmente se fusiona con lo que es tomografía para darnos el resultado que vemos a la derecha, en donde tenemos un punto brillante que me indica justamente la hipercaptación de la lesión, indicando que es una lesión hipermetabólica. Yendo ahora al punto de lo que son el eco de cuello, que es el método que más vamos a usar, costo-beneficio también es bueno. Nosotros tenemos, yendo a la parte izquierda, tenemos una estructura tiroidea normal. Tenemos con las dos cruces señalado lo que es el istmo, estamos viendo de frente al paciente, tenemos el lóbulo derecho y tenemos el lóbulo izquierdo. Esa es la estructura normal de la tiroides por lo general, ¿ya? Ahora, tenemos características de bajo riesgo. ¿Cuáles son esas características de bajo riesgo? Quistes, o sea, como ustedes pueden ver, no hay refrigencia en ecografía y por lo tanto son anecoicos, no son hipoecoicos ni tampoco son hiperecoicos. No hay refrigencia porque no hay medio, solo líquido y por lo tanto se ven totalmente negros. Es una imagen anecoica, es una imagen quística y por lo tanto no se punciona porque no van a obtener ningún material y los quistes son benignos, no se hacen punción, ¿sí? El nódulos generalmente no se funcionan si son quistes puros o si son nódulos mayormente quísticos, como pueden ver la imagen de la derecha, las dos imágenes, la verdad. Si podemos observar la imagen de la derecha total, podemos ver que tiene una imagen que aparenta una esponja. ¿Por qué? Porque tiene áreas que están quísticas y áreas que están sólidas, ¿sí? A estas lesiones se las conoce como lesiones espongiformes, que tienen un componente sólido quístico con un predominio principalmente quístico y esos nódulos son de baja sospecha de malignidad y tampoco se puncionan. Luego ya tenemos nódulos con otras características. Tenemos, por ejemplo, los nódulos isoecoicos, como podemos ver aquí, con una ecogenicidad igual al resto del tejido tiroideo, en este caso ya con vascularización central, o podemos encontrar nódulos isoecoicos también, pero podemos encontrar con macrocalcificaciones. La imagen de la inferior a la derecha, podemos ver unos puntos llamados macrocalcificaciones, la verdad, que son lesiones que no son sospechosas de malignidad y por lo tanto no requieren punción. Ahora ya tenemos nódulos que tienen más sospecha. Como podemos ver, tenemos hipoecogenicidad marcada a nivel de los nódulos, tenemos márgenes bastante irregulares en los nódulos que estamos observando, tenemos imágenes que son más altos que anchos en algunos casos. ¿Por qué es importante esto? Porque se ha visto que aquellos nódulos que son más altos que anchos tienen mayor probabilidad, la segunda imagen del parte superior, tienen más probabilidad de sobrepasar lo que es la cápsula tiroide y por lo tanto tienen más tendencia invasiva los que tienen esta característica más alto que ancho, ¿sí? En algunos casos incluso se ve que sobrepasan la cápsula y tienen crecimiento extracapsular, ¿sí? Entonces, hipoecogenicidad marcada, microcalcificaciones, márgenes irregulares, un nódulo más alto que ancho. Obviamente, si ya presenta ganglios sospechosos, me pueden hacer pensar en malignidad. ¿Cuáles son características de ganglios sospechosos? Solo para acotar, o sea, un ganglio sospechoso, ganglios linfáticos, son aquellos, en cambio, en ese sí, son ganglios cuando son quísticos, cuando tienen también microcalcificaciones, cuando tienen pérdida de su hilo graso,
y cuando son redondeados. Esas son características que me hacen sospechar de un ganglio positivo o probablemente positivo para malignidad, ¿ya? Entonces tampoco se hace punción en todos los ganglios. Vamos yendo en orden entonces con el sistema de TIRADS. Tenemos entonces el TIRADS 2, es aquel quiste puro, ya como podemos observar aquí, nada, ¿no? Totalmente anecoico, totalmente regular, no tiene solidez, no hay para punción, es un nódulo para observación. TIRADS 2 nuevamente, una esponja, ¿no? Tenemos un nódulo espongiforme con un componente sólido quístico, principalmente más quístico que sólido, no se hace nada tampoco, vigilancia. TIRADS 3, aquí cambia un poco la situación. En este caso yo veo un nódulo que ya es sólido, ¿sí? Es disoecoico, sí, o sea, no es hipoecoico, pero es un nódulo sólido, o sea, tiene celularidad, tiene una forma ovalada, tiene bordes regulares, no tiene características mayores de riesgo. En este caso se podría optar, dependiendo del tamaño, en algunos casos solamente observación, o podría optar por hacer una punción dependiendo también de los antecedentes que el paciente me acompañe. Pongo, por ejemplo, un paciente que viene con un nódulo de tiroides de esta característica, pero tiene antecedentes familiares de radiación, tiene antecedentes familiares de cáncer de tiroides. Entonces, obviamente, pese a las características no muy sospechosas, en este paciente sí le va a tener que hacer una punción para descartar cualquier novedad. ¿Ya? Tenemos el TIRADS 3 nuevamente, un nódulo hiperecoico, ¿ya? En relación al tejido tiroide circundante, de forma ovalada, márgenes lisos, tampoco tiene características de alto riesgo, pero tengo que compaginar con las antecedentes del paciente. En todo caso, si no hay antecedentes, es un nódulo que se podría optar también por mantener la observación. Tengo luego un nódulo ya TIRADS 4. Aquí la situación cambia un poco, como ustedes pueden ver. Tengo un nódulo que es hipoecoico, tiene una forma ovalado, tiene todavía los márgenes un poco lisos, aunque la verdad ya les veo también un poco de tendencia a la irregularidad, ¿ya? Sin características de alto riesgo, pero ya tengo hipoecogenicidad. TIRADS 5, obviamente, aquí ya se ve toda la anatomía normal, totalmente alterada. Tengo un nódulo que es más alto que ancho, tengo márgenes totalmente ausentes, yo no veo generalmente la regularidad en los márgenes aquí. Tengo microcalcificaciones, como podemos ver, y marcada hipoecogenicidad. ¿Sí? En estos casos, estos nódulos con estas características son nódulos que van a tener que ser funcionados. Generalmente cuando tengo un TIRADS 4 o tengo un TIRADS 5, yo no tengo mucha duda de mandar a hacer una punción. ¿Ya? TIRADS 3, es bueno compaginar con los antecedentes del paciente para decidir hacer una punción. Si es de más de 1 centímetro, se puede solicitar directamente. Si es menos de 1 centímetro, se podría solamente observar. Nuevamente, otros nódulos con característica de sospecha podemos ver a nivel inferior un nódulo que tiene microcalcificaciones, hipoecoico, bordes irregulares, es un nódulo sospechoso. En la parte superior también podemos ver bordes totalmente irregulares, presencia también de microcalcificaciones en el segundo gráfico en la parte superior. Entonces son nódulos de estas características, se tienen que ir directamente a hacer una punción. Resumiendo, el riesgo de malignidad de un nódulo tiroideo en indicación de PAF, tenemos altas sospechas del TIRADS 4 o TIRADS 5, 70-90% de riesgo de malignidad. Se considera todas las características que evaluamos de sospecha, se considera PAF. Cuando sea mayor de 1 centímetro, entre 5 y 10 milímetros, y menos de 5 milímetros es muy difícil de puncionar. Entonces, aún con esas características, no se recomienda puncionar salvo la presencia de adenopatías o signos de extensión extratiroidea o ya de compromiso como a nivel traqueal o laringio recurrente. ¿Sí? Entonces, en este caso, obviamente, voy a tener que recurrir a la punción sin importar el tamaño. Aquellos nódulos de sospecha intermedia, el TIRADS 4 o 4A, riesgo de 10 a 20% de malignidad, se considera la punción con un en más de 1 centímetro. Y aquellos de baja sospecha, TIRADS 3, como les comenté, nódulos sólidos, iso, hiperecogénicos o parcialmente quísticos, se considera la punción, como les comenté, de acuerdo a los antecedentes o cuando aquellos nódulos miden más de 1.5 centímetros. El algoritmo del EUTIRADS, que es el sistema de clasificación imagenológica que el imagenólogo les va a describir como un TIRADS de 2 a 5 para la decisión de la punción. Entonces, tenemos, yendo desde la parte superior, un nódulo tiroideo sin características de sospecha, imagen anecoica o enteramente espongiforme, TIRADS 2, riesgo de 0%, no se hace punción. Yendo a la parte azul, no características de sospecha, iso hiperecoico, TIRADS 3, 2 a 4%, la punción se mide tal vez más de 2 centímetros. Levemente hipoecoico, riesgo TIRADS 4, 6 a 17%, punción se mide más de 1.5 centímetros.
Si el nódulo tiene al menos una característica de sospecha, ¿ya? Márgenes, microcalcificaciones, hipoecogenicidad, generalmente se hace una punción, ¿sí? A partir de los 5 milímetros se debe considerar hacer la punción en ese grupo de pacientes. Como podemos ver, la evolución diagnóstica o la evaluación diagnóstica de la punción de un nódulo tiroideo va a depender de las características, yendo desde aquel que es puramente quístico en la parte izquierda, en la cual yo no tengo necesidad de hacer ninguna biopsia o un PAF, pasando por espongiforme, componente sólido quístico, hipoecoico, rígido y finalmente aquel nódulo ya con extensión extracapsular o aquel que incluso tiene linfonodos sospechosos, ¿sí? Entonces, como puedes ver, tenemos esta especie de escala en la cual nosotros podemos definir si el paciente tiene o no tiene necesidad de hacer una punción. Justamente en vista del bajo riesgo clínico, discutible en nuestro medio, los nódulos con un diámetro menor a 5 milímetros deben controlarse en lugar de biopsiarse, independientemente de su apariencia ecográfica, y en nódulos de 5 a 10 milímetros con signos sospechosos se debe considerar una punción, ¿ya? Nosotros en nuestro medio, de acuerdo a nuestra experiencia, nosotros preferimos hacer estudios de aquellos nódulos menores a 1 centímetro porque hemos visto en nuestro medio que aun cuando son microcarcinomas, o sea, tumores tiroideos de menos de 1 centímetro, son bastante agresivos en algunos casos con presencia de metástasis ganglionar, aún siendo un microcarcinoma. En este caso, nosotros siempre recomendamos hacer una punción de aquellos nódulos, sobre todo de más de 5 milímetros, que son los puncionables, y obviamente si es sospechoso y positivo, tiene que ser sometido a cirugía. Si vemos un poco los consensos actuales a nivel internacional de lo que es cáncer de tiroides, Estados Unidos o las guías americanas son mucho más conservadores y ellos consideran que aquel nódulo que mide menos de 1 centímetro le consideran un microcarcinoma papilar en caso de ser un PAF positivo y no recomiendan hacer tratamiento quirúrgico, sino solamente vigilancia activa. Como indico, nuestro medio es un poco diferente y los microcarcinomas son bastante agresivos y por lo tanto, aun si nosotros tenemos un PAF positivo y es un microcarcinoma, nosotros mandamos a cirugía. Y justamente para mandar o decidir el tratamiento quirúrgico, nosotros tenemos un sistema, que es el sistema de Bethesda, que también les había comentado, que me evalúa el riesgo de malignidad, ¿ya? De acuerdo al resultado citológico de la punción que yo le realice en el paciente, ¿sí? Y eso va a ir desde un Bethesda 1 hasta un Bethesda 6, siendo el Bethesda 1 de un riesgo de 1 a 4% de malignidad hasta un Bethesda 6 cuyo riesgo es del 97 al 99%, y un Bethesda 2 que indica benignidad cuyo riesgo es del 0 a 3%. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos el sistema de Bethesda para clasificar la citología de ese nódulo que funcionamos y de acuerdo a eso decidir cuál es el tratamiento adecuado para ese paciente. Tenemos categorías entonces justamente, que es el Bethesda 1, que es categoría no diagnóstico, o sea, es una muestra inadecuada. Puede ser inadecuada también porque mandamos a puncionar cosas inadecuadas. Por ejemplo, mandamos a puncionar un nódulo quístico. No nos va a dar celularidad porque simplemente tiene un contenido líquido, entonces no vamos a tener ningún resultado. En ese caso, obviamente, no voy a repetir la punción, sino simplemente hacer un seguimiento. Pero ojo, los nódulos quísticos también pueden requerir cirugía si son muy grandes. Generalmente nosotros consideramos un criterio quirúrgico si los nódulos miden más de 4 centímetros, sean quísticos o sean benignos en la positividad del PAF, ¿ya? Si es un nódulo sólido que me dio un resultado no diagnóstico y yo sospecho, se recomienda repetir la PAF en un periodo de 3 a 6 meses nuevamente y de acuerdo a ese resultado decidir observación versus tratamiento quirúrgico. El categoría 2, Bethesda 2, benigno. Generalmente el seguimiento se hace cada 6 a 18 meses en los periodos de 3 a 5 años. Se puede observar solamente viendo la evolución de las características de esa lesión. Recuerden que ya puncionamos la lesión fue benigna, clínicamente no debe tener características de sospecha. Obviamente el tratamiento quirúrgico es un nódulo muy grande porque más de 4 centímetros da síntomas de compresión. No se usa levotiroxina, este es un punto importante. Antes nosotros usábamos levotiroxina supuestamente para inhibir el crecimiento del nódulo tiroideo. Luego se vio que esto no tiene utilidad y peor en un paciente eutiroideo vamos a provocar hipertiroidismo. Entonces no se utiliza la levotiroxina para inhibir crecimiento nodular. Tenemos en la categoría problema que se suele decir, que es el Bethesda 3, que da una atipía de significado indeterminado. O sea, yo no sé si es benigno, ni tampoco sé si es maligno. Tengo una probabilidad de que lo sea y no lo sea. En ese caso, sí se recomienda hacer una punción en un periodo de 3 a 6 meses. Y si el resultado de nuevo es de atipía o Bethesda 3,
se puede discutir la opción quirúrgica en el paciente si yo clínicamente tengo una alta sospecha de malignidad en ese paciente de acuerdo a las características. O de lo contrario, nos podemos mantener en observación de las características del nódulo para decidir una nueva punción. Categoría 4, neoplasia folicular. Generalmente nosotros aquí ya decidimos el tratamiento quirúrgico para ese paciente porque tiene una mayor probabilidad de que sea maligno, ¿ya? Y es eso, básicamente. Sí, la sospecha de neoplasia folicular indica un riesgo mayor de malignidad y por lo tanto aquí recomendamos un tratamiento quirúrgico, salvo nosotros veamos un nódulo que es benigno y podamos repetir una punción. Pero por lo general aquí consideramos ya un poco más lo que es la cirugía. 5 y 6 no hay mucha discusión. 5 y 6 son tratamiento quirúrgico directo, ¿no? Obviamente, eutiroideos, el paciente debe ser sometido a cirugía, tanto en categoría 5 como en categoría 6, ¿sí? Nosotros cuando vamos a ver los consensos para clasificación citológica vamos a encontrar varios, ¿sí? Pero la mayoría terminan dividiendo más lo que es el grado 3. Ese es el que más le dividen, o sea, para ver un grado 3 de bajo riesgo, como vemos el consenso italiano de 2014, tenemos un grado 1, 1C, 2, 3A, 3B, 4 y 5. El que nosotros usamos, que es el del medio, el Bethesda, no diagnóstico, fluido, benigno, atipia indeterminada, neoplasia folicular, sospechosa de malignidad y malignidad. Para facilidad, nosotros vamos a manejarnos con el sistema de Bethesda, ¿ok? Categorías 1 a categoría 6, sin subdivisiones, ¿ya? Y en este caso, el grado 1 es no diagnóstico, el grado 6 es maligno y el grado 3 atipia de significado indeterminado. Con grados 4, 5, 6 por lo general se considera tratamiento quirúrgico. Grado 3, vigilancia, repetir una punción en 6 meses. Benigno, observación, control ecográfico anual. Resumiendo entonces, si tenemos un paciente con un nódulo de tiroides que es palpable, lo primero que hay que hacer es determinar la función tiroide, porque si es un nódulo hiperfuncionante es más probable de que sea benigno y por lo tanto probablemente las características a imagen también van a ser benignas y no va a requerir una punción, ¿ya? Si tengo una TSH baja, sospecho una hiperfunción, se puede considerar hacer una gammagrafía, si es un nódulo caliente, es un nódulo funcionante y el tratamiento va a ser cirugía o yodo. Y por otro lado, tengo un nódulo o una TSH elevado, normal, perdón, y le hago una punción, ¿ya? Si el resultado es maligno, cirugía, ¿no? Si es un benigno, es quístico, simplemente cirugía con un nódulo de más de 4 centímetros. Y si es sólido, evalúa las características que pueden ser de forma anual para evaluar las características de sospecha, ¿sí? Ustedes van a tener un set, digamos, de herramientas que les va a ayudar a tomar decisiones. Primero, los antecedentes del paciente. Luego, la visión ecográfica. Luego van a tener el PAF, que les va a dar una clasificación de la citología. Entonces, en base a esos antecedentes, a esa ecografía, a esa citología, ustedes van a decidir cuál es el mejor procedimiento para el paciente. Obviamente, si el PAF es 5, 6 o 4, el tratamiento recomendado va a ser cirugía. Pero si el nódulo es benigno, se puede mantener simplemente en observación mediante un eco anual de control. Y si cambia las características, cuidado, porque recuerden que un nódulo benigno puede adquirir características sospechosas y positivizarse en algún momento a lo largo de la vida, cirugía, ¿ya? Pero obviamente para eso ustedes tienen que hacer una vigilancia ecográfica en ese paciente, no se lo puede mandar de alta, ¿ya? Y creo que es eso lo que tengo, ¿ya? Preguntas que tengan, por favor, pueden levantar la mano. ¿Ninguna pregunta? Emilio. Ya, Emilio y Diana, en ese orden. Emilio y Diana. Bueno, yo, doctor. Buenas tardes. Atipia celular. Dis- A ver, Diana, empiece usted. Listo, buenas tardes, doctor. Disculpe, en este caso, en una ecografía, ¿cuál es la especificidad que nos puede presentar el índice de elasticidad para poder determinar un nódulo maligno?
El índice de elasticidad actualmente está catalogado como un factor adicional, pero realmente no está todavía catalogado dentro de las guías para lo que es evaluación de sospecha de un nódulo de tiroides, ¿sí? Generalmente la elasticidad, como te dice, justamente evalúa lo que es la dureza del nódulo, pero eso puede ser muy variable y es muy operador dependiente también. Entonces, de momento, dentro de las guías clínicas para nódulo de tiroides, la elasticidad es un patrón adicional, pero no se le considera tampoco como un criterio estándar. Muchas gracias. ¿Enseguida? Doc, ahí tal vez se me escucha. Sí. Doc, cuando a un paciente le terminan diagnosticando una atipia, o bueno, en el resultado de la punción salió una atipia celular, ¿qué probabilidad hay de que le vuelva a salir dentro de los 3, 6 meses otra vez este resultado? Y si se volviera a salir otra vez atipia celular, ¿cómo se procedería? No te tengo un porcentaje de qué pacientes con una atipia previa vuelven a salir atipia nueva en la siguiente punción. Lo que te puedo decir es que va a depender mucho de las características del nódulo y las características clínicas de sospecha que tenga el paciente. Si es un paciente que tiene antecedentes, obviamente, de malignidad, si es un nódulo que es altamente sospechoso, es un nódulo con microcalcificaciones, irregular, hipoecogénico, y la PAF me sale 2 veces repetido un Bethesda 3, que significaría una tipía significaría determinado, pero yo tengo una alta sospecha clínica, en ese paciente se puede discutir si las dos PAF son Bethesda 3, una opción quirúrgica para confirmar el resultado, siempre y cuando yo tenga clínicamente una alta sospecha. Pero te pongo el otro extremo, te pongo un paciente que tiene un nódulo tiroideo que tiene características de benignidad, no tiene características de sospecha, y las PAFs me salen Bethesda 3. Podría discutir la observación con el paciente porque no tengo una alta sospecha clínica ni tampoco una confirmación por PAF. Va a depender del paciente y de las características clínicas que yo tenga también y la sospecha que yo tenga. Gracias, Doc. Valeria. Doctor, usted mencionaba que, por ejemplo, las guías o las recomendaciones americanas son diferentes respecto a lo que hacen aquí. O sea, decían que sí, que ustedes sí recomendarían cirugía, dependiendo, si harían punción, si es que el nódulo medía más de 1 centímetro y que dependiendo de los resultados sí indicarían cirugía, por ejemplo, incluso si es como un microcarcinoma. ¿Por qué es diferente, o sea, lo que ustedes recomiendan a lo de las guías americanas? Las guías americanas recomiendan cuando tenemos un microcarcinoma mantener una vigilancia activa. ¿Qué significa? Que tengo que hacer un seguimiento constante al paciente con un control tanto por endocrinología, imagenología, permanente en ese paciente, ¿ya? Para evaluar características de sospecha de ese nódulo, ¿sí? Entonces, a ver, específicamente, cuando nosotros tenemos, lo que dicen las guías americanas, tengo un nódulo, le hago una punción, el nódulo es positivo para cáncer de tiroides. Ese nódulo mide menos de 1 centímetro. Se considera que es un microcarcinoma papilar. Cuando es un microcarcinoma papilar de menos de 1 centímetro, ellos consideran que no es una lesión que va a afectar el pronóstico del paciente a largo plazo. Porque se ha visto, o ellos han visto en la casuística que ellos tienen, que aparentemente esas lesiones demoran mucho en evolucionar y incluso en el seguimiento a largo plazo se ha visto que muy pocos pacientes llegan a ser aparentemente metástasis a nivel ganglionar o llegan a requerir un tratamiento quirúrgico. Nuestra experiencia aquí es que aquellos pacientes que nosotros mandamos a operar, aún siendo microcarcinomas, terminan siendo ya microcarcinomas con metástasis a nivel de ganglios cervicales, con metástasis a nivel pulmonar, con compromiso extratiroideo, y que por lo tanto aparentemente nuestra casuística no es tan benigna como a ellos tienen en la casuística a nivel americano. Es por eso que nosotros, cuando nosotros tenemos un nódulo de tiroides menor a 1 centímetro y que es positivo para malignidad, nosotros preferimos la opción quirúrgica directamente, justamente por la experiencia que nosotros tenemos aquí. Obviamente, cuando estás escuchando experiencia, o sea, sí, dudas un poco realmente, pero se ha visto en sí, o sea, que el cáncer de tiroides es más agresivo en nuestro medio en relación a otros lugares. ¿Alguien más? Marcos.
Sí, doctor. ¿Qué tan probable es el dañar el nervio laríngeo recurrente durante la resección quirúrgica en este tipo de pacientes? O sea, ¿la mayoría terminan con disfonía o alguna alteración del habla? Depende de la invasión que tenga el tumor. Hay aquellos nervios, perdón, hay aquellas lesiones que tienen invasión a nivel del nervio laríngeo recurrente. Y si la lesión tumoral es grande, a veces se hace sacrificio del nervio laríngeo recurrente. Como hay lesiones también que son intratiroideas, aquellas lesiones que no salen fuera de la tiroides y que por lo tanto no están comprometiendo nada externo, como son los nervios. Y por lo tanto, esas generalmente no van a causar disfonía. Va a depender de la extensión del tumor principalmente, pero no siempre quedan con disfonía o lesión del laringio recurrente. Daniela. Buenas tardes, doctor. Una pregunta. ¿A qué tiempo estaría recomendada la yodoterapia y en qué pacientes también es recomendado esto? Ya. Cuando vamos a hablar de cáncer de tiroides, generalmente la clasificación luego de la cirugía, de acuerdo al resultado del tejido que ustedes tengan del resultado histopatológico, se le cataloga al paciente como aquel paciente de riesgo bajo, intermedio o alto. Aquellos pacientes con riesgo bajo, postquirúrgico, se considera que no sería necesario administrar yodo en ese grupo de pacientes, solamente se podría observar. Aquellos pacientes con riesgo intermedio o alto son pacientes que sí necesitan administración de yodo 131. Entonces, en ese grupo de pacientes sí se administra yodo. Intermedio o alto, no dudamos mucho en administración de yodoterapia. Riesgo bajo se puede considerar una dosis mínima de yodo versus simplemente vigilancia. ¿Cuánto tiempo para administrar el yodo? Cuando el paciente esté preparado. Justamente ese es un punto que se discute bastante aquí, que le meten la idea a los pacientes, o que se les da generalmente la idea, de que el paciente tiene que recibir yodo apenas se acaba de operar o el tumor va a crecer nuevamente. Eso es totalmente falso. Bueno, va a depender también del tipo de cáncer de tiroides que estemos tratando. Un folicular no es lo mismo que un papilar, un folicular es más agresivo, pero en general el yodo es más efectivo mientras menor sea la carga tumoral en ese paciente. Si yo tengo un paciente operado de cáncer de tiroides que viene al control posterior con marcadores tumorales, específicamente hablando de tiroglobulina alta, me indica que tiene carga tumoral alta presente, lo cual me indica que tiene ganglios, que tiene un resto tiroideo grande, lesiones que pueden ser extirpadas previo tratamiento con yodo y posteriormente acudir a lo que es la administración de yodo en ese grupo de pacientes. Entonces, nosotros mandamos al paciente yodo cuando el paciente esté preparado, cuando tenga una carga tumoral baja y no hay evidencia de lesiones que pueden ser extirpadas quirúrgicamente. Este es el criterio generalmente para mandar a yodoterapia a los pacientes. Hay muchos pacientes que incluso demoran un año en recibir yodoterapia, pero de una carga tumoral que te pongo por ejemplo, nosotros aquí aceptamos una carga de tiroglobulina como marcador tumoral inferior a 10 para mandarles a yodoterapia. Y el paciente viene con una carga de tiroglobulina en 50, lo que indica ganglios. Si esos ganglios se encuentran y son positivos, se operan. Se le da la administración de yodo posterior a eso con una carga tumoral menor y el riesgo de recurrencia disminuye un poco en relación a administrar con una carga tumoral alta, donde el yodo pierde efectividad. O sea, ¿cuál es el mensaje? Que mientras menor sea la carga tumoral en el paciente, el yodo termina siendo más útil y por lo tanto el paciente debe recibir yodo cuando esté adecuado y no tenga ninguna evidencia de una lesión remanente grande que remerite un tratamiento quirúrgico. No sé si me hice entender ahí. Sí, doc, gracias. Ya. ¿Alguien más? En ese punto, o sea, también es importante, o sea, justo lo que acabo de mencionar su compañero. Hay pacientes que, pues, les pongo por ejemplo, o sea, hay pacientes que se operaron de un cáncer de tiroides, vienen con tiroglobulinas sumamente altas, se les indica que se tienen que hacer estudios, el paciente se los hace, sale que tiene ganglios, esos ganglios se puncionan, son positivos para malignidad, se le indica que tiene que operarse nuevamente y posteriormente recibir yodoterapia. Obviamente lo tiene que recibir. El paciente, al escuchar que el yodo tiene que administrarse inmediatamente luego de la cirugía, ¿qué hace? Se termina administrando el yodo. Pero ¿qué ocurre? ¿Esos nódulos o esos ganglios desaparecen? No, los ganglios no desaparecen, los ganglios están ahí y luego van a tener que ser extirpados.
y el paciente ya pierde una dosis de yodo que pudo haber sido más provechoso en ese grupo, ¿ya? Recuerden que la dosis de yodo no es permanente, no puede echar yodo a cada momento. Yo tengo un tope de dosis de yodoterapia que es hasta 500 milicuries, luego de lo cual el riesgo de fibrosis pulmonar es alto y ya no se recomienda su administración. Por lo tanto, yo tengo que estar muy seguro de la primera dosis de yodo, las dosis de yodo que yo voy a administrar, para que sean lo más efectivas posibles en los pacientes, ¿ya? Cáncer de tiroides no es tanto para ustedes, pero como vino la pregunta, agrego esos datos adicionales, ¿ya? Listo. Entonces, hoy día vamos a acabar nódulos, mañana vamos con tiroiditis y ya empezamos lo que es metabolismo, osteometabolismo, ¿ok? Nos vemos el día de mañana a las 2 entonces, ¿ya? Doc, una pregunta. Diga. Lo que pasa es que ya estamos próximos a que mi curso empiece a exponer, entonces los primeros